política. Ya estamos, gracias a Brenda Morales, 9:11 está Fernando Ávila en la agenda política. Fer, ¿cómo te va? Muy buenos días. Jaime, muy buenos días, con un enorme gusto de saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio. ¿Cómo has estado? Muy bien, afortunadamente todo muy bien, ahí con algunos accidentes que tuvimos, pero todo bien, Fer, afortunadamente todo va caminando muy bien. Oye, Fer, ¿cómo ves el tema electoral? Segundo debate, ¿quién gana, quién pierde? ¿Cómo se puede sumar esto a las campañas electorales? ¿Por dónde empezamos? Pues mira, sin duda alguna lo platicamos la semana pasada, se esperaba o por lo menos se tenía esa percepción que este segundo debate podría de alguna manera terminar de definir algunas de las circunstancias en la eventualidad, por ejemplo, que el puntero pudiera presentarse de una manera mucho más contundente, mucho más sólida y que eso de alguna suerte consolidara completamente la ventaja, o por el contrario, que alguno de los adversarios lograra reposicionarse de una manera, digámoslo así, espectacular a lo largo de ese enfrentamiento verbal y que de esa forma se ubicara igualmente ya en una muy clara segunda posición, lo cual eventualmente igual podría reflejar o representar una elección propiamente de dos, que es a lo que están aspirando particularmente tanto Ricardo Anaya como José Antonio Meade, el poder presentarse realmente como la opción competitiva, auténtica frente al caso Andrés Manuel López Obrador. Nada de esto sucedió, es decir, aparentemente el debate, de acuerdo a las primeras percepciones, a los primeros sondeos que se han dado a conocer a partir de del desarrollo de este debate, la realidad es que pareciera que no modifica de manera sustancial las percepciones con las que se venían trabajando, y bueno, habrá que esperar propiamente al último debate en 15 días para de alguna suerte ver si ese sí termina o finalmente contribuye a lo que ya mencionamos, a consolidar una ventaja que se ha mantenido durante todo este proceso de campaña, o si por el contrario, eventualmente se alza alguno de los seguidores del primer lugar, ya con una contundente demostración de esta posibilidad real de victoria. Y eso eventualmente, por supuesto, también podría modificar de alguna suerte las tendencias. Recordemos también que estamos prácticamente, Jaime, ya a 30 días de duración de la campaña, si bien la elección es el 1 de julio, también recordemos que por ley se suspende la campaña propiamente 3 días antes de la elección, y eso prácticamente nos solo, insisto, a 30 días únicamente ya de lo que es este esfuerzo que estarán haciendo los candidatos por terminar de convencer fundamentalmente a los indecisos, a quienes todavía no toman la decisión de por quién van a votar, y a eso se suma quizá un elemento que también pasa un tanto desapercibido por ya tanta información. La realidad es que ya saturados de alguna suerte de información electoral, por supuesto, y de pronto no se percibe en algunos ámbitos todavía de lo local el arranque de algunas de las campañas. A nivel federal las campañas duran 90 días, en el caso, por supuesto, del presidente de la República, candidatos a diputados y a senadores, pero en el ámbito local, es decir, tanto gobernadores, presidentes municipales, Congreso local, las campañas tienen diferentes duraciones. En algunos estados la campaña local durará 60 días, en algunos otros 45, inclusive en el caso particular del Estado de México 35 días, y estas arrancaron precisamente apenas esta semana. Entonces todavía esta incorporación de alguna suerte de actores locales, aunque parezca ya prácticamente innecesario o poco útil una campaña o un trabajo electoral a 30 días propiamente, con 30 días de duración, la realidad es que eventualmente puede tener algún tipo de repercusión, sobre todo cuando se trata de elecciones municipales, de autoridades que están muy cercanas a la ciudadanía, que es la autoridad más cercana a la población, y que de alguna manera eventualmente en algunas comunidades, en algunas localidades, sí se tiene un diferenciador muy significativo respecto a lo que es esta autoridad local, o el cómo se está manejando el actual presidente municipal, de qué partido es, y cómo se va a hacer esta diferenciación eventualmente, o si es llevado por la famosa ola de quien va encabezando las preferencias electorales, y que independientemente de la percepción local o cercana, puede incluso arrastrar a algunos de los candidatos locales. Este proceso también es un poco interesante de análisis, Jaime, y no solamente ello, sino por supuesto también el recordar que incluso la conformación mismo del proceso electoral jugará un poco esta parte interesante, porque también vale la pena recordarlo. Anteriormente, cuando las elecciones eran concurrentes, es decir, que había una elección local y una elección federal, votábamos en dos casillas, la casilla federal y la casilla local, insisto, llámese a gobernador o a diputados locales o presidentes municipales. En ese caso se instalará una sola casilla. ¿Por qué es importante esto? Porque vale la pena también mencionarlo en este aspecto de la propia diferenciación que eventualmente se pueda hacer del voto, porque
porque simple y sencillamente el ciudadano de pronto podía llegar primero a la casilla federal y en términos de su tendencia de voto, quizá modificarlo al momento de tener que cambiarse de casilla. Tendría un poco más de oportunidad de valorar a los nuevos candidatos que se le presentaran en las boletas de la elección local. En este caso, nos entregarán, dependiendo, insisto, el estado en el que votemos, si es solamente una elección federal, la mayoría de los estados tienen elecciones también locales, pero eventualmente si es solamente la elección federal, por supuesto las 3 boletas, pero habrá estados donde se entregarán directamente las 5 boletas para elegir adicional, o 6 boletas para elegir adicionalmente a gobernador, presidente municipal y diputados locales, y esto por supuesto, insisto, puede significar una tendencia importante, ya sea para hacer alguna diferenciación real del voto para las autoridades locales o irse de filo, por decirlo de alguna suerte, hacia un solo partido o una sola coalición, independientemente de la elección que se trate. Son aspectos que de pronto en esta vorágine de información y de enorme cantidad de datos que se están manejando ya, por supuesto, por el proceso electoral más grande que ha enfrentado este país, pero de pronto pasan desapercibidos, pero que vale la pena comenzar a detenernos en ellos, Jaime, sobre todo porque, insisto, estamos ya prácticamente a un mes de que termine propiamente la campaña, y que bueno, todavía de acuerdo, insisto, a los sondeos, hay una importante cantidad de personas que no han terminado de definir de manera contundente o de manera ya, digámoslo así, inalterable el sentido que tendrá su votación. Me parece que todavía hay tiempo eventualmente para que alguna de las condiciones se vayan moviendo, para que de alguna suerte la propia elección no está todavía decidida, y bueno, veremos qué es lo que va sucediendo a partir, insisto, de estos nuevos esquemas, y ya formalmente, ahora sí, todo el país que va a tener elecciones el 1 de julio, todos los estados que tendrán también su elección local, ahora sí ya inmersos completamente en una campaña electoral. Oye, Fernando, también es importante y que no nos hemos detenido del todo. Ayer o esta semana misma veíamos a Consulta Mitofsky dar resultados o eventualmente encuestas por lo que puede o cómo puede configurarse el Congreso, tanto Cámara Baja como Cámara Alta, y ahí pues los grandes ganadores sin duda serían los partidos que pues desde hace muy poco tiempo no tenían o no pintaban en los congresos. Y también otro de los grandes resultados que yo veía, pues que los temas de independientes, él analizaba en el tema de los independientes, pues fue una estrella fugaz. Lo que llegara a pasar en esta elección empoderaría a partidos que hoy son partidos pequeños, partidos chicos, en el número de candidaturas o de gobernaturas o de presencia en los congresos, y también nulificaría el tema de los candidatos independientes. Absolutamente, sí, sin duda alguna lo que comentas es cierto, lo que de acuerdo a estos sondeos, por supuesto, el tema de los candidatos independientes sería quizás la gran decepción en cuanto a la expectativa que eventualmente se levantó hace algunos años. Ya son varios procesos electorales en donde esto más bien ha venido a la baja y donde aparentemente, insisto, si los sondeos de alguna manera se ratifican en la elección del propio 1 de julio, pues realmente tendrán una participación pues ya quizá ni siquiera llegando al tema testimonial. Sí. En el caso de los partidos, la conformación propiamente, ciertamente se daría una voltereta, por decirlo de alguna suerte, en la presencia electoral, la presencia partidista dentro de cada uno de los congresos, tanto federal, inclusive locales, y las gubernaturas que están en juego, y quizá por primera ocasión, porque inclusive en el año 2000, cuando se dio la primera transición, en el caso particular de que el PRI perdió la presidencia y por primera ocasión un partido diferente ganaba la propia presidencia de la República, el PRI conservó cierta mayoría, ya no absoluta por supuesto en los congresos, pero sí conservaba esta mayoría en cuanto al número de legisladores que contaba, por supuesto en la Cámara de Senadores e incluso en algunas de las legislaturas de la Cámara de Diputados. Sin embargo, en este caso, insisto, de acuerdo a las tendencias, eventualmente podría ser el caso que el PRI se convirtiera en la tercera fuerza en términos absolutos en cuanto al número de miembros, y esto de alguna suerte modificaría completamente los equilibrios partidistas que el día de hoy se tienen en el Congreso Federal, y por supuesto seguramente esto podría reflejarse igualmente en las cámaras locales. Y son de los temas que comentábamos ahorita, de pronto no se aprecian en toda su magnitud, pero que sin duda alguna van a tener un peso determinante independientemente de cuál pueda ser el resultado del
propio presidente de la República y quien eventualmente salce con la victoria, porque sin duda alguna la conformación política que tengan las cámaras será un aspecto importantísimo en cuanto a la posibilidad de desempeño que tenga, insisto, gane quien gane la propia presidencia de la República. Pues Fernando Ávila, muchas gracias. Estaremos en contacto nuevamente la próxima semana para que nos ayudes a entender lo que está sucediendo en el ámbito electoral. Fuerte abrazo, extraordinario fin de semana. Igualmente, Jaime, un abrazo muy grande para ti, para todos los amigos de hoy. Excelente sábado. Excelente fin de semana, Fernando Ávila. Vamos a pausa, 9:21, volvemos.